Llamadas del mensaje de Fátima. Para que nuestra fe, nuestra adoración, nuestra esperanza y nuestro amor sean verdaderos y agradables a Dios, hay que derramarlos sobre nuestros hermanos a través de nuestra oración, nuestro buen ejemplo, nuestras buenas palabras, nuestras buenas obras. Hemos de procurar ayudarlos y atraerlos para llevarlos a Dios por caminos rectos de verdad, de justicia, de paz y de amor. Digo de justicia porque esta virtud no se debe entender solo por el lado del castigo, porque tanto es justo castigar el mal como es justo recompensar el bien. Así es igualmente justo dar una buena nota a un estudiante que durante el curso se sacrificó en estudiar y respondió bien en el examen, como dar una nota baja a otro que no estudió ni respondió en el examen o se portó mal. De la misma forma, igualmente es justo pagar y gratificar a los que trabajan y sirven, como no pagar a los que por la ociosidad no quieren trabajar y servir. Así es, porque la ley del trabajo nos obliga a todos. Todos tenemos el deber de trabajar y servirnos mutuamente unos a otros, cada uno según sus propias aptitudes, su posición, su cultura, poniendo al servicio de sus hermanos los dones que recibió de Dios. El agricultor que cultiva la tierra no es menos que el catedrático que enseña a los hijos del labrador, porque el primero es el que sustenta al segundo con el producto de su trabajo, y los dones están sirviendo, trabajando cada cual para el servicio del otro. Comerás el pan con el sudor de tu rostro. Esta ley nos obliga a todos a trabajar para servirnos mutuamente unos a otros como hermanos, hijos del mismo Padre que es Dios, y que a todos nos creó con igual destino, el reino de los cielos. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. A nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os hagáis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. El mayor de entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. Mateo 28, del 8 al 12. Estas palabras muestran cómo toda nuestra vida y nuestras actividades deben ser hechas como un servicio a Dios y a nuestros hermanos. Así, cuando nos amamos y servimos como hermanos, hijos del mismo Padre que nos creó a todos con igual destino, o sea, poseer la vida sobrenatural, hemos de tener siempre en mente ese destino último, la vida sobrenatural, que es la que importa atesorar y poseer en grado más elevado, porque es la única que perdura para siempre. Por ese motivo, nos sacrificamos, rezamos y trabajamos para conseguir que todos nuestros hermanos, dejando los caminos cerrados, se encaminen por la única vía verdadera que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 dice él. De igual modo, y siempre a propósito de la recomendación que Cristo nos hace más arriba, debemos ver en toda paternidad y sabiduría humana la paternidad y la sabiduría de Dios, de quien deriva como de la única y verdadera fuente cualquier otra paternidad y sabiduría. Es así que llamamos Padre a aquel que junto a nosotros hace las veces de Dios y del cual Dios se quiso servir para darnos la vida. Y llamamos Maestro a aquel que en nombre de Dios nos enseña. De esta forma, vemos a Dios en todos y en todos reconocemos la imagen de Dios. Cierto de que todos somos hijos y siervos del mismo Dios. Este es el verdadero camino que Cristo nos enseñó, camino de verdad, camino de vida, de esperanza y de paz. Para seguirlo, tenemos que renunciar al camino de la mentira, de la ilusión y de la fantasía que avasalla el mundo. ¿Para qué queremos vivir ilusionados?
vivir engañados por falsas compañías, falsas promesas, falsas ideas que arrastran y precipitan en el mal y la desgracia, vivir engañados en la propia fantasía y las malas inclinaciones que nos llevan a buscar la felicidad donde no está, vivir engañados por los celos de las honras, de las riquezas de los primeros lugares, sin pensar que eso termina, por lo menos en la humillación de la nada. Un día Jesús lamentó esta ceguera con que se vive en el mundo, diciendo: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas, apetecen los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que la gente le llame rabí. Mateo 23, 5, 7. Después de esta vida, ¿qué queda de todo esto? ¿Y a dónde van a parar esas almas y esos cuerpos en el día de la resurrección? Les faltó la fe, les faltó la esperanza, les faltó el amor puro a Dios y al prójimo por amor de Dios. El apóstol San Pablo es claro sobre esto. ¿Acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Vemos aquí cuál es la suerte de los que se obstinan en querer seguir por tales caminos, rehusando retroceder, enmendándose, arrepintiéndose y haciendo penitencia para encaminarse por los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad, que es el amor puro de Dios y el prójimo por amor a Dios. Este es el camino que conduce a la vida, y en el camino de la vida que debemos seguir, la luz es Cristo, como Él mismo declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esta luz brilla sobre nuestros pasos por la palabra, por la vida y los ejemplos de Cristo. Bástanos querer seguir tras Él, y no nos falta siquiera el incentivo y la invitación de Él a que lo hagamos, expresado en estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba quien cree en mí, como dice la Escritura. Y el evangelista explica: brotarán de sus senos ríos de agua viva. Dijo esto del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Juan 7, 37, 39. Esta agua de que nos habla el Señor es, pues, símbolo del Espíritu, porque el Espíritu es en nosotros la vida, o mejor, por el Espíritu de Dios, nace y derrama en nosotros la vida sobrenatural. Era en este mismo don del Espíritu en el que Jesús pensaba cuando revelaba a la samaritana que poseía un agua muy superior a la que ella venía a buscar al pozo. Respondió Jesús: todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Juan 4, 13, 14. Es el agua de la gracia en que precisamos sumergirnos y recibir en nosotros para enseguida poder nosotros derramar, yendo a refrescar a las almas resecas de nuestros hermanos y llevarles los frutos de la vida eterna. Y esto para que la fe en nuestras almas no vacile, la esperanza no se desanime y la caridad no se apague, sino crezca y sea cada vez más el lazo de nuestra unión íntima con Dios y con el prójimo, con una mutua comprensión, ayuda y perdón, para que entre todos haya paz, alegría y amor, según el precepto del Señor. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardas mis mandatos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15, 9, 12. Ave María. Capítulo 7. Llamada al perdón. Quinta llamada del mensaje. Os pido perdón. Inmediatamente después del llamamiento de la caridad, el mensaje nos pide el perdón. Nos lleva a pedir a Dios el perdón para nuestros hermanos y para nosotros también, para los que no tienen fe y para los que creen, para los que no adoran y para los que se inclinan delante de Dios, para los que no esperan y para los que confían, para los que no aman y para los que practican la caridad. Es que todos tenemos necesidad de obtener el perdón de Dios, para nuestra poca fe, que tantas veces es flaca, para nuestra esperanza, que tantas veces queda adormecida, para nuestra caridad, que tantas veces es fría e insensible, y para nuestra adoración, que tantas veces es lánguida. Pedimos perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan y por los que no aman. Y tantas veces nosotros formamos parte de este número. Por eso, Jesucristo en la llamada oración dominical nos enseñó a pedir: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como vemos, no podemos obtener de Dios el perdón sin antes perdonar a nuestros hermanos. No podemos por eso guardar resentimiento, mala voluntad, aversión y menos todavía deseos de venganza por cualquier ofensa, por grande o pequeña que sea, que hayamos recibido de nuestro prójimo. Nuestro perdón ha de ser generoso, completo y sacrificado. Esto en el sentido de vencernos a nosotros mismos. Será preciso hacer callar en nosotros mismos el grito de rebelión, calmar nervios exaltados, mantener firmes en la mano las redes del propio genio y golpear la ebullición del amor propio ofendido, que con razón o tal vez sin ella se siente magullado e irritado. Es precisamente en tales ocasiones cuando nos toca ofrecer el perdón al hermano que nos lo viene a pedir. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario, mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan a la cárcel. Mateo 5, del 23 al 25. Estas palabras de Jesús nos muestran que Dios quiere el perdón juntamente con la reconciliación. Y sólo así es que nuestra limosna, nuestra oración y nuestros sacrificios serán agradables a Dios y por Él aceptados. Es preciso nuestro perdón, que sea generoso, sincero y desde lo íntimo del corazón, dando pruebas de este perdón, para que del mismo modo Dios nos perdone a nosotros también. Esta es la doctrina de nuestro Divino Maestro. Pues si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 6, del 14 al 15. En vista de esto que Dios nos dice, nuestro perdón al prójimo es condición indispensable para conseguir el perdón de Dios. Por eso, el mensaje nos mandó pedir a Dios perdón por nuestros hermanos y para nosotros mismos. Dios es misericordioso y está siempre pronto a perdonarnos, desde que ve en nosotros el arrepentimiento y la enmienda de vida. Esto es, que ve que arrepentidos mudamos de vida, dejando el camino del pecado para seguir el camino de la gracia. A Santa María Magdalena le dijo el Señor: tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado.
vete en paz. Y al fariseo que albergaba serias reservas sobre la cualidad de aquella mujer, poniendo en duda la tolerancia y la bondad que le era manifestada por Jesús, éste afirmó: le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7, del 47 al 50. El Señor vio en los ojos de Magdalena las lágrimas que bañaban su rostro, vio en sus cabellos y en el perfume que lo ungió el desprendimiento de las vanidades de la tierra y el cambio de su vida. Le vio en el corazón el dolor y el arrepentimiento con el propósito de enmienda. Por eso le dice: mujer, tus pecados están perdonados. Al ver a Cristo, Magdalena creyó en él y le amó. Fue esta fe y este amor lo que le hicieron detestar el pecado, llorar y despreciar las vanidades del mundo y mudar de vida. Y el Señor de todo esto se sintió agradecido, concluyendo: muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es la fe y el amor los que han de llevarnos a detestar nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, cambiándonos de vida, para que Dios nos diga como a María Magdalena: tus pecados están perdonados. A la mujer adúltera Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Díjole Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Juan 8, 10 y 11. El Señor vio en el corazón de esta mujer el arrepentimiento y el propósito de cambiar de vida. Por eso promete no condenarla y concederle el perdón, con la condición de no volver a pecar. Vete y en adelante no peques más. Es en este mismo sentido como se dirige a los judíos que se contentaban de parecer justos a los ojos de los demás, sin preocuparse de si realmente lo eran a los ojos de Dios, que a través de sus enviados no cesaba de llamarlos así por el arrepentimiento y mudanza de vida. Jesús les dice, pensando en todas las otras que como aquella adúltera se arrepentían: cambien de vida y hagan penitencia. Las meretrices os van a preceder en el reino de Dios. Mateo 21:31. Es verdad que los judíos acostumbraban ofrecer a Dios sacrificios por los propios pecados, inmolando animales que servían de víctimas, pero no comprendían el precepto de la caridad, sobre todo para con los pobres y los marginados, los huérfanos y las viudas, que muchas veces abandonaban sin socorro ni justicia, en tanto para ellos mismos invocaban del cielo justicia y socorro. Dios, sin embargo, les respondió: vuestra piedad es como nube de mañana, como rocío matutino pasajero. Mis juicios fueron luz de aurora, pues prefiero la misericordia al sacrificio y el conocimiento de Dios al holocausto. Oseas 6, 4 al 6. En verdad, ¿cómo puede agradar a Dios un sacrificio externo si no le ofrecemos el sacrificio interno del perdón concedido a nuestros hermanos? Porque muchas veces aquel acto de virtud no es bien comprendido. Jesucristo nos dice en el Evangelio: id y aprended qué sentido tiene. Misericordia quiero y no sacrificios. Mateo 9:13. Esto sí que lo precisamos aprender. Comprender bien lo que es la misericordia y el perdón de los demás. No debe brotar de nuestro corazón como fruto de amor que debemos a Dios y al prójimo. Por amor a Dios, ¿cómo brota el amor del corazón de Dios hacia nosotros? Un día San Pedro preguntó a Jesús cuántas veces había de perdonar a su prójimo. ¿Hasta 7 veces? El Señor respondió: no te digo 7 veces,
sino 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. Esto significa que debemos perdonar siempre. Capítulo 8. Llamada a la oración. Sexta llamada del mensaje. Orad, orad mucho. Como ya sabéis, este llamamiento tuvo lugar en la segunda aparición del ángel. Encontrábanse las pobres criaturas entretenidas sentadas en las losas del pozo situado en el patio de mis padres. El mensajero celeste se presenta y les dirige a ellos la siguiente pregunta: ¿qué hacéis? Y sin esperar respuesta continúa: orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios, de todo lo que podáis. Ofrecer un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy su ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad los sufrimientos que el Señor os envíe. Aunque las revelaciones sobrenaturales estén ordinariamente acompañadas de una gracia especial que aclare su significado, en aquella ocasión los pobres niños estuvieron lejos de suponer todo a su alcance y significado, tal como lo podemos comprender hoy y transmitirlo a las almas, como es la voluntad de Dios que se haga, y es por eso que aunque aquí me tiene a su disposición. En aquella ocasión, los niños no pudieron sospechar, ni siquiera ligeramente, que esa llamada a la oración no era solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Hoy considero este llamamiento como una llamada de atención hacia el camino marcado por Dios para sus criaturas, desde el principio de la creación. De hecho, en el Antiguo y Nuevo Testamento que contiene la palabra de Dios, encontramos bien indicada la senda que Dios trazó a la humanidad, pero desgraciadamente los hombres en su mayoría ignoran el fin para el cual fueron creados, ignoran la existencia de Dios, su Creador, ignoran el santo nombre de Dios, a quien nunca supieron dar el dulce nombre de Padre, e ignoran el camino que debe seguir para llegar un día a ser felices en la casa del Padre. Así, la mayor parte de la humanidad es víctima de la ignorancia, busca la felicidad donde no la puede encontrar y se hunde cada vez más en la desgracia y en la miseria. Lancemos una mirada sobre el mundo. ¿Qué vemos? ¿Cuál es el cuadro que se presenta ante nuestros ojos? Guerras, odios, ambiciones, raptos, robos, venganzas, fraudes, homicidios, inmoralidades, etc. Y en castigo de tantos pecados, catástrofes, enfermedades, desastres, hambre y toda especie de dolor y sufrimiento, bajo cuyo peso la humanidad gime y llora. Los hombres que se juzgan sabios y poderosos continúan proyectando más guerras, muertes, miserias y desgracias, más derramamiento de sangre, en cuyo mar ahogan a los pueblos estos que al contrario, ellos tenían la obligación de ayudar a vivir y a salvarse. ¿Y todo esto para qué? Para arrastrar y perder a la humanidad en las olas del odio, de la ambición, de la venganza, de la inmoralidad y perderse ellos mismos. Sí, porque también ellos no tardarán en descender a las cenizas del sepulcro. ¿Dónde están hoy sus antepasados que lucharon y vivieron de igual modo? De muchos de ellos se ignora hasta el modo como acabaron en este mundo y en la eternidad. ¿Dónde estarán sus almas? Sin duda, los cuerpos volverán a la tierra de donde fueron sacados, porque así está escrito: ya que polvo eres y el polvo volverás. Génesis 3:19. ¿Y las almas que temporalmente dieron vida a estos cuerpos? Esas volverán también hacia el alma que fue creada por Dios, de naturaleza espiritual a semejanza de Dios. El Señor Dios formó al hombre
del polvo de la tierra y le insufló por la nariz un soplo de vida, y el hombre se transformó en un ser viviente. Génesis 2:7. Fue este soplo creador, salido de los labios de Dios, el que dio al ser a nuestra alma, creada a semejanza del Dios inmortal. Desde que Adán pecó, transgrediendo las órdenes de Dios, todos sus descendientes incurrieron en la pena de muerte corporal. Nuestra alma, sin embargo, continúa viviendo vuelta hacia Dios, si se encuentra en estado de gracia. Si por el contrario está en pecado, este mismo pecado la aparta de Dios y arrastra para el eterno suplicio. Y cuando llegue el día de la resurrección general, todos resucitaremos para unirnos de nuevo a nuestra propia alma e ir participando en el mismo destino eterno que juntamente con el cuerpo ella mereció. O felices eternamente con Dios o infelices en el eterno suplicio. Así nos lo dio a conocer Jesús, hablando de la obra del Padre, cuando dijo al hombre: no os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Juan 5, 28, 29. Siendo así, aquello que nos importa por encima de todo es conseguir una vida eterna que sea feliz, porque en tanto que la vida terrena es transitoria, aquella no tiene cambio ni fin. Y pregunta: ¿y cómo hacer? Ved estas palabras del apóstol San Pablo: el primer hombre sacado de la tierra es terreno. El segundo hombre, el autor que piensa en el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, es del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celestial, así son los celestiales. Y como hemos llevado la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Primera de Corintios 15, 47 al 49. Esta imagen celestial de que nos habla el apóstol y que debemos procurar reproducir en nosotros es Jesucristo. Reproducirlo en nosotros por la fe y por la caridad, para que en el día de nuestra partida para la eternidad, el Padre encuentre en nosotros los trazos de la fisonomía de Cristo y nos reciba como hijos en su reino, y para que en la resurrección nuestro cuerpo participe en la felicidad del Espíritu. Poco después, en la misma carta y a propósito del último día de la humanidad, San Pablo dice: mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Ahora precisamos conseguir que esta transformación se opere en nosotros en la dirección de la gracia de Dios, que misericordiamente nos ha de ser conseguida en atención a los esfuerzos de nuestra humilde fidelidad y no en el sentido de la desgracia del pecado en que hayamos incurrido. No pensemos que todo esto es una utopía, es realidad comprobada. Y si la incredulidad nos lleva a tal error, estamos perdidos. La verdad no deja de existir solo porque los incrédulos la nieguen. Lo que era verdad ayer y hoy lo es. Ha de serlo mañana, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Todo esto nos muestra la gran necesidad que tenemos de hacer oración, de aproximarnos a Dios por la oración. Y por la oración se obtiene el perdón de los propios pecados, la fuerza y la gracia para resistir las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Somos muy flacos. Sin esa fuerza no conseguimos vencer. Por eso Jesús recomendó a sus apóstoles: velad y orad para que no caigan en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Es por el mismo motivo que el mensaje nos renueva esta recomendación del Señor: orad, orad mucho. Este llamamiento es la repetición de la llamada a la oración que tantas veces nos fue dirigida por Dios
y que por Jesucristo dejó a sus apóstoles y a nosotros también en los últimos momentos de su vida terrena. Vigilad y orad. En varios pasajes del texto sagrado encontramos que Jesucristo nos da ejemplo y recomienda la oración. Y no solo nos la recomienda, sino que nos enseña a rezar, como por ejemplo en esta página de San Lucas. Y sucedió que cuando hacía oración en cierto lugar, al terminarla le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lucas 11, 1 y 2. Y fue así que de sus labios aprendimos el Padre Nuestro, la más bella de nuestras oraciones que dirigimos a Dios, y en la cual Jesucristo nos enseña a dar a Dios el dulce nombre del Padre. Este nombre nos revela el misterio de la paternidad divina y nos confirma en la verdad de que todos somos hijos del mismo Dios. Esta verdad, confirmada por Jesucristo, de que Dios es nuestro Padre, nos llena de confianza y nos fortalece en el amor, porque ¿quién jamás nos amó como Dios? Por eso, nuestra oración debe ser el encuentro del amor del Hijo que va a fundirse en el corazón del Padre. Y es el amor del Padre el que se inclina hacia el Hijo, escucha las palabras del Hijo, oye sus ruegos, sus alabanzas, sus agradecimientos y atiende sus peticiones. Hay muchas maneras de hacer oración o de encontrarnos con Dios en la oración. ¿Cuál es la mejor? La mejor para cada persona es aquella que más ayuda a encontrar a Dios y a mantenerse en contacto íntimo con Él, corazón a corazón, palpitando de amor por el Padre con el corazón de Jesucristo, asumiendo los mismos anhelos y sentimientos de Jesucristo, haciéndonos uno con Cristo, como Él lo deseó y pidió al Padre. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que sean uno, como nosotros. No ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 11, 20, 23. Por esa sublime oración de Cristo, vemos cuáles son los planes de Dios respecto a nosotros. Seremos uno con Él por nuestra unión con Cristo. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Pero esta unión con Dios no se puede conseguir sino por medio de la oración. Y allí nos encontramos con Dios. Y es en ese encuentro cuando Él nos comunica su gracia, sus dones, su amor y su perdón. Vemos que Jesucristo en su oración rogó también por nosotros. Ruego no solo por estos, sino también por aquellos que en su palabra han de creer en mí. Y nosotros tenemos la felicidad de ser del número de aquellos, por la palabra de los apóstoles que nos fue transmitida por sus sucesores, creen en el Señor, porque Cristo también rogó al Padre por nosotros. Me siento tan feliz cuando pienso que Él me ama. Él me tenía presente en esta oración, que pienso en mí y me presentó al Padre como su hija, como hija de su amor. Pienso en mí, pienso en vosotros, pienso en la multitud innumerable de sus hermanos y nuestra oración para ser animado de los mismos anhelos y sentimientos de Jesucristo. Debe unirse a su oración por todos aquellos que en Él han de creer y salvarse por sus méritos. Volviendo a las maneras de rezar, nuestra oración puede ser predominantemente vocal, esto es, dirigida a Dios con palabras, sea que broten espontáneas de nuestro corazón, sea utilizando fórmulas ya compuestas, como son el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, el Credo y muchas otras que se rezan en la Sagrada Liturgia. Esta es la manera de orar más corriente y también la más accesible al común de los fieles,
y goza de la recomendación de Jesucristo. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mateo 6, del 9 al 13. Esta es la fórmula de oración vocal más sublime, porque nos fue enseñada por el propio Hijo de Dios. Debemos por eso rezarla con redoblada devoción, confianza, humildad y amor. Hay después otra forma de oración que debemos ofrecer a Dios. Es la oración de nuestro trabajo, del desempeño de nuestros deberes de Estado, con espíritu de humilde sumisión a Dios, porque fue Él quien nos impuso la ley del trabajo. Debemos hacerlo con amor y con fidelidad para con Dios y para con el prójimo. Así, nuestras ocupaciones de cada día, en apariencia tal vez insignificantes, ofrecidas a Dios, serán una oración de alabanza, de agradecimiento, penitencia y súplica, como lo fue la de Tobías, como declaró el ángel: Cuando orabais tú y tu nuera Sara, yo presentaba ante el Santo vuestras oraciones. Cuando enterrabas a los muertos, también yo te asistía. Cuando sin pereza te levantabas y dejabas de comer para ir a sepultarlos. No se me ocultaba esa buena obra, antes contigo estaba yo. Tobías 12, 12 y 13. Este pasaje de la Sagrada Escritura nos dice cómo debemos emplear el tiempo que Dios nos quiera dar de vida. Una parte ha de ser dedicada a la oración, otra al desempeño de los deberes de nuestro Estado, y la tercera destinada al bien del prójimo por amor a Dios. El día tiene 24 horas. No hacemos nada más si reservamos algunos momentos para encontrarnos con Dios. En el desempeño de nuestros deberes, hemos de procurar darnos cuenta de la presencia de Dios, pensar que Dios y nuestro ángel de la guarda están cerca de nosotros y ven lo que hacemos y la intención con que obramos. Debemos por eso santificar nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro alimento, nuestras diversiones honestas, como si fuesen una permanente oración, sabiendo nosotros que Dios está presente. Basta con acordarnos de Él y de vez en cuando dirigirle una palabra de amor. Te amo, Señor. Que sea de agradecimiento. Gracias, Señor, por todos tus beneficios. Que sea de súplica. Señor, ayúdame a serte fiel. Perdona mis pecados, mis ingratitudes, mis frialdades, mis incomprensiones, mis deslices. Que sea de alabanza. Te bendigo, Señor, por tu grandeza, por tu bondad, por tu sabiduría, por tu poder, por tu misericordia, por tu justicia, por tu amor. Este trato íntimo y familiar con Dios transforma nuestros trabajos y ocupaciones diarias en una verdadera y permanente vida de oración. Nos vuelve más agradables a Dios y atrae sobre nosotros gracias y beneficios de especial predilección. Y no podemos decir que para una oración así no disponemos de tiempo, pues el propio tiempo que empleamos para nuestros quehaceres, como hace la esposa que trabaja al lado de su marido. Con él mantiene charla íntima y serena, le dice el gran aprecio de todos por su obrar a favor de la familia, alaba su ciencia y sus conocimientos, lo anima en sus trabajos, le pide auxilio y consejo, le comunica sus preocupaciones y deseos. Como hacen los hijos que tratan todo con su padre, le comunican todo y lo esperan de él, como la madre que está cuidando de sus hijos y siempre tiene alguna cosa que decirles, aunque por pequeños e irreflexivos no puedan comprenderla. A nosotros, sin embargo, Dios siempre nos comprende, siempre nos oye y siempre nos ve. Existe también la oración mental, que vulgarmente se conoce por meditación. Consta en ponernos delante de Dios a reflexionar sobre alguno de los misterios revelados, algún pasaje de la vida del Señor, algún punto de la doctrina,
sobre la ley de Dios o aún sobre alguna de las virtudes que encontramos en Jesucristo, en Nuestra Señora o en los santos de nuestro ejemplo. Esta oración es muy provechosa si la hacemos bien. Por eso es preciso tratar con Dios del asunto que se medita, mirar para nosotros mismos a fin de ver lo que aún nos falta, crecer en la virtud correspondiente al tema que estamos meditando, como por ejemplo el aumento de la fe, de la humildad, de la caridad o del espíritu. Nuestros caprichos y defectos, nuestras tentaciones. Y todo esto hecho en una charla íntima con el Señor. Tratar todo con Él, seguros de que Él es quien nos ha de dar la luz, gracia y fuerza, para permanecer fieles hasta el fin y realizar el ideal de vida sobrenatural que nosotros proponemos y que Dios quiere esperar de nosotros. Existe después de la oración que habitualmente se denomina contemplación. Consiste en un trato de mayor intimidad con Dios. La persona se compenetra más intensamente en la presencia de Dios, en sí misma, y se entrega más íntimamente a la acción de la gracia, de la luz y del amor de Dios en ella. Envuelta en una atmósfera sobrenatural, el alma se deja embeber, elevar y transformar por la acción de Dios, que la purifica y la absorbe. Es absorbida, purificada, transformada y elevada por una acción divina que ella siente, pero no sabe cómo Dios puede ciertamente conceder esta gracia a una persona sin que haya algún esfuerzo de parte de ella, pero ordinariamente el Señor espera que se llegue aquí, recorriendo con fidelidad el camino de la oración vocal y mental, porque es por este camino por el cual el alma se purifica y se desprende de las cosas de la tierra para entregarse solamente a Dios. Son pocas, muy pocas las almas que llegan aquí, porque son pocas, muy pocas las que se desprenden totalmente del materialismo de la vida, de las ambiciones nacidas del amor propio, de los celos, del orgullo y de las honras. Y sé bien que estas cosas pueden no llegar a ser pecado, pero atrapan al alma en el polvo de la tierra y le impiden elevarse hasta las regiones más altas de lo sobrenatural. Así no llegarán nunca a saborear las íntimas delicias del amor divino, porque Dios solo las consigue comunicar al alma cuando lo encuentra ansiosa de recibir sus gracias, disponible para oír su voz y seguir sus caminos. No existe nada en la tierra que se pueda comparar con la felicidad que experimenta la persona de esta íntima unión con Dios. Desgraciadamente, no sabemos apreciar estos dones, estimar esa riqueza, ni sabemos vivir esa dádiva. También para esto, es preciso que el Señor nos conceda una gracia especial, que no nos merecemos, pero que Él nos concede por misericordia y por el gran amor que Dios nos tiene. Concluyendo, la oración es necesaria a todos, y todos nosotros debemos hacer oración, sea vocal, sea mental, sea de contemplación. Jesucristo, además de recomendarnos la oración, nos dejó grandes ejemplos de vida de oración. Así Él nos narra el Evangelio de San Lucas, para probar la necesidad que todos tenemos de orar siempre y sin desfallecimiento. Contó la parábola del juez inicuo. Luego, a continuación, tenemos la parábola del fariseo y el publicano en el templo. Mientras el fariseo se enorgullecía de sus buenas obras, el publicano hacía humildemente su oración, pidiendo a Dios perdón. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que está bajo justificado a su casa y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Lucas 18, 13 y 14. Porque todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de orar con humildad y perseverancia. En esto mismo, el Divino Salvador nos dio ejemplo, porque tomó sobre sí nuestros pecados y quiso hacer oración por nosotros. Fue así como antes de iniciar su vida pública, pasó 40 días y 40 noches en el desierto para orar y ayunar, para hacer penitencia por nosotros. Quiso Él de este modo
no solo darnos ejemplo, sino también ofrecer al Padre una reparación digna por nuestros pecados y volver fructuoso su apostolado, preparándonos y preparándose para él mismo con la fuerza de la oración y de la penitencia. La Sagrada Eucaristía dice que Jesús iba con frecuencia al templo y a las sinagogas para tomar parte en la oración colectiva del pueblo de Dios. En una de estas ocasiones, al ver a los vendedores del templo de Jerusalén, quedó indignado por causa de la profanación y los expulsó de allí hacia afuera diciendo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Por cierto, lo que se dice aquí del templo de Jerusalén vale igualmente para nuestros templos, que son consagrados a Dios para ser casa de oración. Los santuarios, las iglesias y las capillas de las parroquias, de los seminarios, de las casas religiosas, deben de ser casa de oración, donde el pueblo de Dios se reúne en torno a Cristo, para en unión con Cristo dirigir al Padre sus alabanzas, agradecimientos y súplicas, para en unión con Cristo ofrecer al Padre sus trabajos y sufrimientos, su cruz de cada día y su holocausto para la salvación de sus hermanos. Nuestros templos deben ser respetados porque son casas de Dios. Cristo, Dios y hombre verdadero, está allí presente en el sagrario, a disposición de su pueblo, para encontrarse con Él, dialogar con Él, ayudarlo, alimentarlo. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien come de él no muera. Juan 6, 48 al 51. Las iglesias son la casa de nuestro Padre del cielo, así como los hijos se reúnen a la llegada del Padre para escuchar sus palabras, oír sus enseñanzas y seguir sus directrices. También se reúne el pueblo de Dios en la casa de su Padre a la llegada de Cristo para escuchar su palabra, exponerle sus necesidades, recibir sus favores y cantarle sus alabanzas. Estoy hablando de oración colectiva, en la cual todos debemos tomar parte. Vamos a la iglesia para orar, para unir en coro nuestra oración a la de nuestros hermanos. Y así sucede cuando allí nos reunimos para la celebración de la Eucaristía, para la adoración del Santísimo, para el rezo del Rosario y para otras devociones comunitarias. Hay después la oración particular de cada uno, que no debemos descuidar. Todos los hijos tienen momentos en que procuran encontrarse solos con su padre para en particular exponerle sus problemas, pedirle sus consejos y auxilios. Como Dios es nuestro verdadero Padre, debemos por eso procurar encontrarnos con Él a solas para dirigirles nuestras súplicas, nuestros agradecimientos, nuestras expresiones de fidelidad y amor, para exponer nuestras dificultades, recibir su auxilio, sus consejos, su luz, gracia y consuelo. Es en esta oración, vivida en diálogo íntimo con Cristo, con la que debemos prepararnos para el desempeño de la misión que Dios nos quise confiar, porque es en este encuentro en el que Dios nos comunica la luz, la fuerza y la gracia, con los dones del Espíritu Santo. Solo así podremos ser apóstoles cerca de nuestros hermanos y transmisores de la palabra de Cristo. Pero además de estos templos construidos por las manos de los hombres, tenemos otros templos no menos reales, donde debemos orar y ofrecer a Dios nuestros sacrificios. Es nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia. Ahí está Dios, ahí habita la Santísima Trinidad. Si nos encontramos en estado de gracia, somos templos de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Estamos ante el misterio de la inhabitación de Dios en nosotros, que se verifica no solo por la presencia real de Jesucristo, cuando le recibimos en la Sagrada Comunión, bajo las especies consagradas del pan y del vino, donde Él está presente y se nos da con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, tan vivo y real como está en el cielo, descendiendo a nuestra alma, identificándose con nosotros,
por una unión de completa donación, sino que también se verifica por la presencia real de las tres personas divinas, que transforma nuestra alma en templo vivo y permanece de su morada, salvo que por el pecado nos volvamos indignos de su divina presencia. Así nos lo dice el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. El apóstol llama aquí nuestra atención sobre los que por el pecado profanan el templo de Dios, que es la propia alma, volviéndose así indignos de la presencia divina en ellos. Nosotros tenemos la obligación de ser santos, esto es, de no ofender a Dios con el pecado, transgrediendo su ley en materia grave y hasta igualmente en materia leve, advertida y voluntariamente. Un poco más adelante, en la misma carta de San Pablo se lee: la comida para el vientre y el vientre para la comida, pero Dios destruirá lo uno y lo otro. Por otra parte, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprado mediante un precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 13, 20. Tal vez no nos hayamos dado cuenta bien del inestimable tesoro que traemos en nosotros. Por eso tantas veces vivimos tan descuidados. En nosotros la fe está adormecida, por lo que su luz deja de resplandecer sobre nuestros pasos, y así nuestra vida queda sin fuerza, nuestra oración sin fervor y nuestra unión íntima con Dios acaba olvidada y apagada. Para corresponder a este llamamiento a la oración que Dios nos dirige por medio del mensaje, es preciso intensificar la vida de fe en nosotros, para que ella nos conduzca a la medida de renuncia precisa, para no ofender a Dios y mantenernos en su gracia. Sabemos bien que somos flacos de voluntad y que necesitamos de fuerza, de gracia para conseguir vencer las tentaciones que nos asaltan, los peligros que nos cercan y las tendencias que nos inclinan al mal. Por eso, Jesucristo nos enseñó a pedir al Padre: no nos dejes caer en tentación. Mateo 6:13. Y como Jesucristo nos dice, sin Él nada podemos hacer de bueno. Juan 15:5. Tomemos como fuerza la oración, por medio de la cual Dios nos concederá la gracia precisa para comprender sus mandamientos, saber cumplirlos y merecer así el auxilio de su amor paternal. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes le pidan? Mateo 7, del 7 al 11. Esta es la promesa que nos inspira la confianza en la oración y nos certifica su eficacia. Ave María.